¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué vinimos a este planeta? No estamos aquí porque sí. Simplemente tenemos una misión en esta vida, tenemos un propósito. Porque uno no está aquí para ser un esclavo, uno está aquí para ser feliz. Para eso viniste a esta tierra. No quieres repetir lo mismo, no quieres seguir cargando con algo que ni siquiera aceptaste. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Gonzalo Barrera y le doy la bienvenida a este nuevo episodio. Una de las preguntas que siempre nos han llamado la atención, o bien está dentro de nuestro kit de preguntas existenciales, es saber qué es la reencarnación. ¿Cuántas veces no hemos oído sobre esa palabra? Hoy día vamos a ahondar en ese asunto y vamos a responder varias preguntas que han surgido a lo largo del camino con respecto a este tema. Pero partamos de la base. ¿Qué significa la palabra reencarnación? Porque esta palabra deriva del latín re, que significa de nuevo, y incarnatio, que significa volver a encarnar o volver a nacer en un cuerpo físico. En resumen, la reencarnación es la creencia de que el alma o el espíritu pueden seguir existiendo después de la muerte y volver a nacer en otro cuerpo físico. Esta creencia ha sido adoptada en muchas religiones y culturas, incluyendo el hinduismo, el budismo y el sijismo. La reencarnación se basa en la idea de que el alma es eterna y sigue coexistiendo a medida que nosotros venimos nuevamente a nacer. Es un proceso natural, pero que ocurre de manera automática. Entonces, sabiendo esto, pues ya podemos tener una idea de a qué nos estamos acercando. Pero antes de continuar, les tengo que decir, obviamente, como es un tema controversial, todo lo que les diga en este momento es algo que yo mismo he integrado en mi vida y para mí me resuena, en mi corazón me resuena. Y es algo que ustedes también tienen que practicar. Cada vez que escuchen algo, traten de sentirlo, no tanto escucharlo, traten de sentirlo. Porque cuando uno siente las cosas, uno sabe perfectamente qué integrar a su vida y qué no. ¿Ya? Como siempre les digo, mi verdad no es tu verdad. Quiero que tú mismo disiernes si lo que te voy a contar en realidad te resuena o no. Pero lo importante acá es que estés abierto tanto mentalmente como en corazón. Pero bueno, para continuar este video, ¿por qué creen ustedes que existe gente que cree en la reencarnación? Y no es un tema que sea un tabú. Se ha escuchado muchas veces esa palabra, pero en realidad hay instancias o épocas en nuestra vida donde llega ese gatillo de curiosidad, de saber sobre nuestra propia existencia, saber qué es lo que pasó ahí, por qué estamos aquí, por qué vinimos a este planeta. ¿Ya? Porque cuando empezamos a ahondar en el asunto llegamos a esto de la reencarnación. Y la mayoría de la gente que cree en la reencarnación es porque en realidad ha tenido un despertar de conciencia y ha empezado a abrirse a ahondar más en ese conocimiento que para muchos es algo oculto. Porque no es una tontera, no es un juego, es algo que se ha podido medir hasta científicamente. Y en base también a psiquiatras que también lo han podido experimentar con sus propios pacientes. En propias regresiones se han podido dar cuenta de ello. Entonces la mayoría de las personas que creen en esto de la reencarnación tiene una mentalidad mucho más abierta. Sabe perfectamente que no estamos aquí porque sí. Simplemente tenemos una misión en esta vida, tenemos un propósito. Y eso es algo que uno va descubriendo a medida que uno va despertando esta conciencia. ¿De dónde venimos a reencarnar? Venimos de muchos lugares, de muchos países, de muchos planetas. Nuestra existencia es totalmente fuera de este planeta. Nuestro origen está en otro planeta. Los mismos indígenas, las primeras tribus nos han enseñado que nosotros siempre hemos sido invitados de este planeta. Obviamente, como invitados nos hemos portado súper mal, que hemos echado a perder nuestro propio planeta con todo lo que hemos hecho. Pero siempre hemos sido invitados en este planeta. Nuestro origen no es este planeta. Es otro, totalmente diferente. Y cada uno de nosotros venimos de planetas diferentes. Entonces cuando hablamos de seres de otros planetas, en realidad nosotros también somos de otros planetas. Y eso es algo que muy poca gente recuerda. Nuestro origen es totalmente cósmico. Entonces, si tenemos un origen cósmico, ¿por qué llegamos a este planeta? Me acuerdo una vez una película que me encantó que se llamaba La Planeta Libre. Y era algo que me llamaba mucho la atención porque en ese planeta había mucha gente congregada para viajar a otros planetas. Y en ese encuentro le dicen, ya, ¿quién quiere viajar al planeta Tierra? Y nadie quería levantar la mano diciendo, yo quiero viajar al planeta Tierra. Todos no querían viajar al planeta Tierra.
Y claro, pues son muchas cosas que se viven aquí en el planeta Tierra. Son muchas emociones. De partida ya empezamos a ser totalmente seres emocionales, donde en nuestro origen somos más mentales que emocionales. Y al llegar a este planeta cambia totalmente el juego. Y vivir esta experiencia humana con nuestras emociones es muy diferente a cómo vivimos antes, a ese origen cósmico planetario. Entonces, desde ese punto de saber que tenemos un origen cósmico, ahí es cuando empezamos a recordar. Y uno de los recuerdos más latentes que tengo es que al preguntarle a mis propios maestros por qué vine a este planeta, una de las primeras cosas que me dicen fue: tú viniste porque tú lo elegiste. Tú elegiste venir a este planeta. No elegiste dónde ibas a llegar, pero tu alma está al servicio de todos. Entonces va a llegar a un lugar perfecto para todas las cosas que tienes que trabajar. Y me quedó claro que en realidad cuando uno reencarna, en ese viaje uno nunca elige a la familia. Hay muy pocos casos que tienen esa oportunidad de poder llegar a elegirla, pero la mayoría de las veces funciona de forma automática. El hecho de reencarnar funciona de forma automática. Llega directo a una familia y todas las personas con las que te rodeas tienen algo que trabajar contigo. Y ahí te das cuenta que todo es perfecto en ese sentido. Todo está hecho y programado, a lo que llamamos Matrix. Pero ¿qué sucede al reencarnar? Yo tuve la suerte, y de verdad lo agradezco, el poder haber visto eso en una visión que me compartieron. Y fue muy bonito porque me mostraron cómo era morir. Cuando uno muere, uno siente una paz muy profunda. Pero cuando uno muere de dolor, ese dolor también va disminuyendo con cada cosa que vas soltando de tu vida. Es algo muy hermoso. Imagínense, porque cada muerte involucra un nacimiento. Tú entras a un hospital y te das cuenta que una persona fallece y en el mismo momento nace otra persona. Vas a las distintas salas, en una están llorando y en la otra sala están celebrando. Las dos emociones se conjugan. La muerte y la vida son lo mismo. Es algo con lo que uno debe convivir. No podemos tenerle miedo a la muerte. Tenemos que abrazar la muerte como una existencia más. Tenemos que abrazar la muerte y darnos cuenta de que la verdadera felicidad está en aprovechar esta vida que tenemos ahora. No siempre nos enfocamos en ello, siempre nos enfocamos en otros, en nuestra propia familia, pero nunca en nosotros. Nos olvidamos de nosotros y es algo que tenemos que comprender. Cuando uno valora la vida, te das cuenta que estás aquí por algo. Puedes tener una vida, perdónenme la palabra, pero uno es el que transforma eso. Uno es el que cambia eso. Porque uno no está aquí para ser un esclavo. Uno está aquí para ser feliz. Para eso viniste a esta tierra. Cuando uno comprende eso, empieza a quitarte un montón de programaciones y creencias que en realidad nunca nos ayudaron. Eso es un despertar de conciencia realmente. Darte cuenta de que no quieres repetir lo mismo. No quieres seguir cargando con algo que ni siquiera aceptaste. Esa es la diferencia. Entonces cuando me mostraron ese proceso de reencarnación fue tan bonito porque en ese proceso se hace una oscuridad, pero esa oscuridad no te da miedo, sino que es una sensación que te contiene. En ese momento observa a toda tu familia. Espérame, antes de eso te aparece el resumen de tu vida. Y después de ese resumen de tu vida, empiezas a ver a tu familia. Y después de eso, aparece esa luz, de la cual todos hablan. Y esa luz representa el parto de una mujer. Entonces, ¿qué pasa ahí? Tú vuelves a nacer. Y tu cerebro hace cero, totalmente. Y tú no recuerdas absolutamente nada. Por eso es que existen muy pocos casos donde los niños que nacen recuerdan qué fueron. Pero la mayoría de las veces uno no recuerda nada. Uno solo reencarna y vuelve a nacer. Entonces, después de que me muestran esto, mi maestro les preguntó: a ver, espérate un poquito. Si me están diciendo, me están mostrando que al reencarnar yo salgo nuevamente del parto de una mujer y no recuerdo nada, ¿qué pasó con esa vida? ¿Qué pasó con esa vida anterior? Entonces me dicen, esa vida anterior quedó guardada en una memoria tanto de la conciencia colectiva como también de tu propia existencia. Recuerda que tu espíritu es el único que no cambia, siempre va a ser el mismo. Tu alma puede cambiar muchas veces, tu cuerpo también puede cambiar muchas veces, pero tu espíritu queda intacto. Es el único que registra tu evolución.
o todo lo que has podido integrar como sabiduría, porque eso es lo único que te llevas de cada vida, tu propia sabiduría. Entonces le dije, bueno, ok, entonces lo registro. Entonces, cuando un vidente, cuando un medium se conecta con esos espíritus y habla con un espíritu, ¿cómo es posible entonces si esa persona ya reencarnó? ¿Cómo es posible? Bueno, cuando un medium se conecta con un espíritu, muchas veces nos está conectando con un espíritu propiamente tal. Se está conectando con una memoria. Es como si yo tuviera una grabación de esa persona que falleció y aprovechara de ver esa grabación, y en ese momento que estoy viendo esa grabación, yo puedo aprovechar de preguntar o hablar con esa persona a través de la grabación. Sería genial, ¿cierto? Muchos lo harían. Pero eso es lo que hace un medio, se conecta con esa memoria. Obviamente también está el caso de que estén hablando directamente con un espíritu. Pero ¿qué hace la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? ¿O cómo darme cuenta si en realidad el medio está hablando con el espíritu propiamente tal o está hablando con una memoria, con una grabación? Es fácil, porque esa grabación o esa memoria siempre va a hablar cosas del pasado. Siempre se va a conectar contigo o te va a transmitir mensajes por cosas del pasado, nunca por cosas actuales. Es como yo me estuviera cambiando de casa y este espíritu me diría, Gonzalo, no tomes esa casa o no vayas a comprar esa casa, falta esto y a lo mejor va a pasar tal cosa. Puede pasar eso, eso es un espíritu propiamente tal, porque sabe lo que tú estás viviendo en este presente y que pueda ocurrir en el futuro. Pero una memoria solamente me va a hablar de cosas del pasado, solamente va a aprovechar cosas del pasado. Por ejemplo, si esa persona falleció y falleció con la culpa de no haber perdonado, no haber hecho las paces con ciertas personas, el espíritu va a aprovechar ese momento de conexión para decírtelo. ¿Y qué va a decirte el medio? Tu mamá o tu abuelita te está diciendo que por favor la perdones porque está pasando esto y esto. Ahí tú te das cuenta que es una memoria. Y es parte de la esencia de la misma persona. No quiere decir que no sea nada importante, claro que es importante. Es la esencia de una persona. Y por algo uno puede volver a sentirlas, a pesar de que esa persona ya reencarnó. También existe el hecho de que hay personas que no reencarnan y se quedan vagando en el astral. Y hay personas que no quieren reencarnar y se quedan en el astral. Por eso que antiguamente veíamos las casas como velaban a la gente. Y en las casas se tapaban todos los espejos para que el espíritu no pudiera entrar en el espejo y quedarse aquí en el astral. Por eso se hacía, al final de cuentas. Entonces, muchos de los espíritus que se quedan aquí en la tierra no han reencarnado y siguen viviendo con su familia porque existe un apego de parte de la familia con ellos. Entonces el espíritu siente que debe estar aquí, no puede irse en paz. Y uno, ¿qué es lo que hace? Guarda las cosas de la persona fallecida, se encariña nuevamente con esas cosas, y eso lo que hace es que el espíritu sienta que debe seguir ahí. Y tú no lo sueltas, no entiendes que es parte de su proceso de vida, que es parte de su transformación. Porque uno no se muere, sino que se transforma. Uno es como el fénix. El fénix muere, se hace cenizas y vuelve a nacer. Eso es lo que somos. Un fénix. ¿Cómo puedo saber si soy una reencarnación? Existen muy pocos casos donde niños se han podido dar cuenta que son parte de una reencarnación. Niños que han tenido sueños con otras vidas, donde recuerdan casi todo lo que hacían, todo lo que comían, con quién estaban, con quién se casaron, a dónde viajaron. Recuerdan todo eso. Y la única forma de poder darnos cuenta de ello es a través de la meditación, un viaje meditativo o una regresión. Pero una de las cosas que más nos revelan si somos parte de una reencarnación es cuando uno viaja. Cuando tú viajas a un lugar y te das cuenta que conoces ciertos espacios que nunca has estado, pero tú te sientes como si estuvieras ahí en casa, es algo que revive tu propia sabiduría, tus propios encuentros en otras vidas. Muchas veces podemos tener hasta visiones, en sueños donde somos otra persona y te hallas en otro lugar desconocido donde vives esa experiencia y te das cuenta que al despertar de ese sueño fue muy extraño, pero a la vez muy real. Y ahí es cuando uno empieza a sentir que tiene esa conexión con otras vidas. Pero una de las preguntas que siempre me han comentado sobre este tema ha sido
cómo se llama el género del cual nosotros reencarnamos. Y como se los he comentado en otros videos, nuestra alma no tiene género, no tiene sexo, no viene con un sexo. Simplemente viene, llega a este cuerpo, mujer o hombre, y se sitúa, simplemente. Y al situarse en ese cuerpo, empieza a adaptarse al cambio interno que está viviendo. En ese momento que crece este cuerpo, tu mente se adapta a ese cuerpo, tus emociones se adaptan a ese cuerpo. Simplemente así es como sucede. No existe un género definido, sea hombre o mujer. Nosotros hemos sido hombre o mujer muchas veces. Si algo me tiene que enseñar esta vida como hombre, son muchos factores que uno va descubriendo. Si tuviera una vida como mujer, tendría otros factores de aprendizaje. Pero cada ser con el cual venimos a esta tierra nos tiene algo que enseñar. Entonces, saliendo de este tema, vamos a otra pregunta. Si yo tuviera un niño, si tuviera una niña, ¿cómo podría yo darme cuenta de que ella es parte de una reencarnación? Tu hijo va a empezar a darte señales. Señales de que recuerda cosas que hizo antes. Se va a cuestionar su propio nombre. Te va a decir a lo mejor algún gusto de cómo te gustaría vestirse. Muchas veces te va a decir que lo nombres por ese nombre que tuvo anteriormente. Va a tener un comportamiento también como tal. También hay casos donde he visto donde ese niño fue el abuelo de la misma familia y se empieza a comportar como el abuelo. Empieza a tener el carácter del abuelo, empieza a hablar cosas o dichos que tenía ese abuelo. Y ahí tú vas confirmando ciertos patrones. Porque si este bebé ni siquiera conoció a ese abuelo, y ahora ¿qué están haciendo? Es el abuelo. Wow. Ahí te das cuenta cómo eso no puede calzar dentro de todo lo que uno está viviendo. Este niño te está diciendo cosas que solamente te hubiera dicho tu abuelo. Ahí es donde tú vas confirmando esto. Y vas clarificando que esto es parte de otra reencarnación. Bueno, y de aquí ya podemos hacer un cierre de este tema. Y de verdad, si tienen alguna pregunta con respecto a esto, déjenmelo aquí abajito en los comentarios. Para mí es algo de corazón con cada tema que voy compartiendo. Y les pido, como siempre, suscribirse a este canal y darle a la campanita para recibir aviso cada vez que subo un video nuevo. Les mando un abrazo y nos vemos.